Prepárense, porque lo que voy a contarles hoy a todos los va a dejar con la boca abierta. El USS Harry Truman, ese gigante de los mares, acaba de hacer su regreso triunfal, pero lleno de heridas y complicaciones. Y la historia que voy a narrar es la de una derrota que nadie esperaba y que pondrá a temblar a los que creían que Estados Unidos era invencible en el mar. Este portaaviones, símbolo de poder y tecnología, ahora vuelve con la cola entre las piernas y eso no es poca cosa. Y la escena es digna de una película de acción, pero aquí, en la vida real, las cosas son más duras que nunca. Y es que esto es un duro golpe, mis amigos, porque el USS Harry Truman está de regreso en su puerto. Y no lo hace como un héroe, sino como un derrotado. Y lo que parecía un despliegue de fuerza en el Mar Rojo terminó en una humillación que pocos se imaginaban. Y el portaaviones, que una vez, digamos, fue ese símbolo de la supremacía naval estadounidense, ahora se retira con la evidencia de una derrota que sacudirá a quienes creen todavía en su invulnerabilidad. Y la misión, que empezó con tantos buenos auspicios según Trump, terminó en una pesadilla con la pérdida de 3 aviones de combate, por supuesto, en una embestida que ninguno se esperó por parte de los hutíes de Yemen, respaldados por Irán. Y el escenario, mis amigos, es casi teatral, porque la nave, que antes imponía ese respeto y ese miedo, ahora regresa con heridas abiertas y un silencio que grita derrota. Porque de paso, en los principales medios de comunicación, la noticia pasó por debajo de la mesa. Y eso nos indica que la humillación se respira en el aire y los círculos de poder en Washington ya comienzan a hacer sus cuentas. Y un funcionario de defensa confirmó a Business Insider, medio estadounidense, que el buque dejó el Mar Rojo y ahora navega hacia Norfolk, hacia su base en el estado de Virginia. Y la historia que pareciera estar escrita para mostrar el poder estadounidense ahora está marcada por golpes inesperados y pérdidas reales. Y el despliegue comenzó, como todos sabemos, con la parafernalia, con esa intención de demostrar que Estados Unidos sigue siendo el rey de los mares. Y este portaaviones, o los portaaviones, mejor dicho, que durante décadas han sido el mayor símbolo de poder naval y que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial marcaron el curso de la historia con batallas que definieron el destino del mundo. Pero ahora la realidad es otra, porque después de esa gran conflagración mundial, las fuerzas navales crearon aviones, crearon tecnologías que parecían invencibles, como el legendario Vampiro del Mar, el primer jet que aterrizó en un portaaviones en el ya lejano 1945. Y además, tenemos que sumar que la supremacía marítima es el signo distintivo de las potencias talasocátricas, es decir, las potencias marítimas. Por ejemplo, el Imperio Británico. El Imperio Británico fue durante siglos la principal potencia marítima, luego de haber desbancado a otras, por ejemplo, a Holanda, a España, a Portugal, y adueñarse del comercio mundial, porque indiscutiblemente el dominio de los mares está de la mano del dominio de las rutas comerciales. Y eso desde 1492, de lo que se llama, entre comillas, el descubrimiento de América, donde podemos decir que se empezó a circunnavegar el mundo entero y los grandes marineros, Magallanes, Vasco da Gama, Cristóbal Colón, fueron interconectando al mundo en ese proceso de conquista de las zonas coloniales del mundo. Y de esa manera los imperios marítimos talasocráticos empezaron a construir sus inmensos poderes, entre ellos basados en 2 elementos fundamentales, que fue el comercio de los esclavos, fundado por ingleses y holandeses en África, y por supuesto el comercio de las especies, que era ya al otro lado del mundo, a Filipinas, a las llamadas Islas de las Especies. Eso implicaba la ocupación territorial o no, pero principalmente para las potencias talasocráticas consistía en el control de las rutas comerciales y en las salidas, como las bocas de los ríos, sea el Nilo, el Ganges, el Amazonas, el Orinoco, para controlar la salida de los recursos comerciales. Entonces, evidentemente, Estados Unidos, como una potencia talasocrática, tendría que tener, por supuesto, el monopolio del tráfico marítimo internacional. Pero fíjense, regresando a nuestro punto principal, este avión, que fue un símbolo del salto evolutivo a la aviación naval,
amplió las capacidades de ataque y la velocidad de las fuerzas marítimas, pero 80 años después, señores, el USS Harry Truman, que en su día era un emblema de invencibilidad, ha sido doblegado por un enemigo que muchos subestimaron desde el principio, los hutíes. Y la historia de esta derrota revela que ninguna tecnología puede garantizar la seguridad absoluta y que los enemigos pueden sorprender incluso a las potencias más avanzadas. Y fíjense que el despliegue fue planeado para hacer una demostración de fuerza, para disuadir a los hutíes y proteger las rutas marítimas en el Mar Rojo. Pero lo que ocurrió fue precisamente lo contrario, porque la resistencia de los hutíes, con tácticas astutas, armas innovadoras, logró poner en jaque a este monstruo. Y además, tenemos que sumar allí la pérdida de 3 aviones de combate en medio de un escenario de guerra asimétrica. Es un golpe que retumba en todos los niveles. Y lo más importante, revela que el enemigo no es tan menor como algunos pensaban al comienzo. Y este regreso del Truman no es solo una llegada a su puerto, sino la confirmación de que las amenazas en el mar no vienen siempre de los que parecen más grandes. Y la realidad es que las fuerzas asimétricas, esas que no siguen las reglas tradicionales, pueden doblegar a cualquier gigante si se les subestima. Y los informes oficiales lo dejan claro. El mismo Estados Unidos, pérdidas tangibles, errores incluso estratégicos. Y no es solo la administración Trump, porque ya la administración Biden, en diciembre de 2023, se le había ocurrido la grandiosa idea de intentar destruir a los hutíes y organizaron una campaña que se llamó Guardianes de la Prosperidad, donde citaba a sus socios occidentales a iniciar unas operaciones punitivas sobre el territorio yemení y al final del día resultó siendo Estados Unidos el único, con por supuesto su perro rabioso socio y servil Reino Unido que bombardearon en esa ocasión. Pero eso terminó en un estrepitoso fracaso. Entonces lo que estamos viendo es una acumulación de derrotas que los necios que gobiernan en Washington no quieren entender. Y para nosotros y ustedes entender mejor lo que pasó, citemos al capitán Christopher Showdown Hill, que es el comandante en jefe del portaaviones USS Harry Truman, el mismo que afirmó que se había dejado una huella o que quería dejar una huella. En sus redes sociales, en su red social de X, se jactó de que Estados Unidos realizó el mayor ataque aéreo lanzado desde un portaaviones. Según los números que él comparte en esa red social, 670 ataques en total, repeliendo 160 drones de los hutíes y misiles en tan solo, según él, 5 meses en el Mar Rojo. Pero podríamos preguntar al amigo Hill, ¿de qué sirvió tanta fuerza si al final todo terminó en derrota? Y la narrativa oficial intenta disfrazar la realidad con cifras y por supuesto con logros aparentes, porque el almirante James Kilby, responsable de operaciones navales, justificó el despliegue diciendo que el Truman lanzó el mayor ataque aéreo en la historia de los portaaviones o desde los portaaviones. Y fue precisamente la operación Rough Rider de Trump. Pero las palabras no cambian los hechos, mis amigos. La derrota, las pérdidas y la evidencia de que el enemigo, los hutíes, lograron lo impensable frente a la maquinaria tecnológica más avanzada. Y escuchemos lo que dijo el amigo Kilby, porque nos sigue sugiriendo lo que nosotros analizamos. Abrimos comillas. Los hutíes no son China, pero son una amenaza y están cazando a los nuestros. Comprender eso, no menospreciarlo y estar preparado es en lo que nos estamos enfocando ahora. Ajá. A confesión de parte, mis amigos, relevo de pruebas máxima del derecho. Entonces, el despliegue que empezó con un objetivo claro, que fue mostrar músculo, intimidar a los hutíes y proteger las rutas marítimas de las potencias occidentales, bueno, a la larga eso terminó en una serie de errores y golpes que nadie tenía en los papeles. Y la extensión del operativo que fue decidida por los señores del Pentágono transformó lo que parecía una operación rápida en esta pesadilla. La esperanza de poder mostrar poder se fumó. ¿Y qué quedó? Fracaso. ¿Y qué creen? ¿Que las potencias competidoras de Estados Unidos no anotan en su fracaso? Claro que sí. Y les están viendo, como se dice en el buen argot deportivo, las costuras. Y el grupo de ataque del Truman, fíjense, ya había entrado o entró en escena
el 14 de diciembre pasado, justo después de que el Abraham Lincoln, que era otro portaaviones, se retirara. Y la misión era clara: anular definitivamente los hutíes y garantizar una presencia indiscutible por parte de Estados Unidos en la zona. Pero las pérdidas comenzaron a acumularse y la humillación también. Y el despliegue, que en un principio parecía una demostración de poder, se convirtió en un campo de batalla donde la resistencia hutí fue más fuerte de lo esperado. Y la historia del Truman ahora está marcada por golpes, por errores y sobre todo por una lección clara. Ninguna fuerza, por poderosa que sea, está exenta de ser sorprendida y vencida si subestiman a sus adversarios. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Gil.